Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña don Bernardo Laris. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Don Manuel Triay. Buenos y frescos días, licenciado Menéndez. El día de hoy nos acompaña el alcalde de la ciudad de Mérida, presidente municipal de la ciudad de Mérida, Renán Barrera Concha. Muy buenos días, Renán. Muy buenos días, Rodrigo, Manuel, Bernardo. Un gusto estar arrancando el año con el pie derecho y con ustedes aquí, por supuesto, para compartir pues, muchos de los temas que tenemos en la ciudad. Pues yo creo que el más importante para el ayuntamiento a principio del año es que paguen su predial, ¿no? Bueno, sin duda. Pues, ¿Cómo vamos en ese tema? El cierre del año y el arranque del año tienen mucho que ver con los asuntos presupuestales. Uno para elaborar el presupuesto del siguiente año y otro para iniciar la recaudación, digamos, del impuesto más importante que tiene el municipio, que es el impuesto predial. Y en esta ocasión estamos entrando con una modalidad distinta que, como bien lo han comentado ustedes en los diferentes medios, ahora ya se está incluyendo un seguro de casa-habitación, no entran los comercios, solamente la casa-habitación. Es el que llaman casa segura. La casa segura, que es algo que cubre prácticamente a todos los predios de la ciudad. El cliente es el Ayuntamiento de Mérida y hay una aseguradora que cubre los predios, pero que no tiene ningún costo adicional el hecho de que pagues tu predial y además tengas que pagar por el seguro, sino que ya viene como un incentivo precisamente para los que paguen su predial en el año en curso. De tal manera que hemos visto, la verdad es que una recaudación superior a cualquier año anterior. Eso es algo muy interesante. Yo ponía el ejemplo el otro día que en la primera ocasión que fui alcalde promovíamos mucho las últimas tecnologías para el cobro, que eran por ejemplo, el predial móvil, que eran estos motociclistas que iban con sus terminales de tarjeta de crédito a tu casa y para evitarte la vuelta de ir a hacer una cola, etcétera, pues te daban las posibilidades de poder pagar con tarjeta. Hoy ya no estamos usando el predial móvil, hoy lo que estamos usando es el pago vía internet. Hoy la gente desde la comodidad de su casa, en una computadora con una tarjeta con el de crédito, número con la el número de predio, etcétera, es muy sencillo de poder pagar a través de internet y especialmente estos meses que tienen los descuentos del 20%, del 10% y del 8% en enero, febrero y marzo correspondiente a cada mes. De tal manera que lo que estamos viendo es un incremento en cuanto a la participación de la gente de ir a pagar desde los primeros días. A mí me impresiona. Oye, o el ayuntamiento le ha dado la facilidad a la gente para que ya no tenga que ir a hacer la cola, tal, aunque vi que tú lo hiciste. Oye, vi que tú lo hiciste, sí. Y también hiciste que vi la haga. Sí, no, yo tardé más. No, los horarios fueron diferentes. Hay todos los formatos, ¿no? Hay gente que se siente bien yendo al Palacio Municipal a pagar los primeros 3 días del mes de enero. Es increíble, de verdad. Ustedes ven un 2 de enero y ven a gente de la tercera edad, casi todos los que están ahí pendientes. Yo le preguntaba a uno mientras hacía la cola, que duré hora 15 minutos en poder Tengo pagar. la impresión que tú no estás haciendo la cola para eso, estás haciendo campaña. Bueno, estaba yo retroalimentándome de los comentarios de la gente que estaba esperando poder pagar su predial. Y uno de ellos me mencionaba, es que yo no puedo dormir tranquilo sabiendo que tengo deudas, ¿no? Me decía, o sea, ¿cómo culturalmente la gente tiene un compromiso con la ciudad y en este caso tienen un referente de compromiso con el pago del impuesto predial? Y en ese sentido, pues la verdad es que me da muchísimo gusto. Por ejemplo, tenemos hasta el día de hoy recaudado, según los datos que nos acaban de pasar, de corte al 8 de enero, llevamos 36 millones de pesos recaudados versus 31 millones, por ejemplo, del año pasado. Es decir, ¿5 más? Hay 5 millones más y la diferencia de operaciones pues son mucho más altas. Tenemos, por ejemplo, en internet, que es impresionante. Hay una de 3 millones que ya se había recaudado el año pasado por internet. Este año 4.913.000, es decir, casi 2 millones más. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Y esto habla también de pues estas nuevas plataformas tecnológicas que permiten a todo el mundo poder pagar. Oye, ¿qué porcentaje de los ciudadanos habrán pagado ya? Bueno, es muy bajo todavía porque desde luego estamos empezando el año, estaremos en un 4%, yo creo, si acaso, ¿no? Pero normalmente al cierre del año se calcula un 70%. Es decir, 7 de cada 10 meridanos cumplen con el pago de su predial. Recordemos que son 2 operaciones importantes que se hacen en materia de impuestos, que es el predial, como ya mencionamos, y el ISAI, que es el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles. Cada vez que se hace una operación de compra-venta de un predio, hay un impuesto municipal, de tal manera que la ciudad, al crecer, al expandirse, al tener cada vez mayor cantidad de predios,
pues hay más ingreso por el impuesto predial, pero también hay mayor operación de compraventa de departamentos, de casas, de terrenos, etc. Sí, pero también hay mayor, si amplía la ciudad, sí, mayor demanda de servicios. Sin duda, y ahí es donde está el talento y la capacidad para ir prácticamente a la par de ese crecimiento que, por supuesto... Creo que nunca vas a la par, ¿no? No, porque el crecimiento siempre es más rápido y el servicio llega, tratamos que cada vez sea menos el tiempo, pero llega lo más rápido posible, y en este nuevo concepto que hay de estar redensificando un poco la ciudad, pues la verdad es que es aprovechar la infraestructura que hoy existe para no expandirnos tanto hacia los límites territoriales. Oye, Hernán, el presupuesto municipal se vio afectado por el recorte de esta nueva república. Sí, tuvimos algunas afectaciones, porque realmente los municipios lo único que aspiramos es a poder, primero, pues el ramo 23 y ramo 33, que son las dos columnas vertebrales del origen de los recursos municipales. Uno es para infraestructura y combate a la pobreza, y el otro es precisamente para vivienda y otro tipo de proyectos. Me parece que hay una reducción importante en esa aportación, pero también en las bolsas concursables. Y es ahí en donde nosotros teníamos un gran abanico de opciones al momento de presentar proyectos. Por ejemplo, el Centro Cultural del Sur, digamos la Academia Municipal de Danza, el propio Zoológico Animal, etcétera, fueron obras que se realizaron con bolsas concursables, con proyectos. Hoy están cerradas esas bolsas, no hay posibilidad de poder acceder a ellas. Esperamos que pronto se puedan abrir, y los criterios de asignación de esos recursos. Es decir, nosotros vamos a hacer un plan de austeridad, por supuesto, cada vez mayor, pero desde luego también queremos concursar para tener recursos que hoy no tiene la ciudad. Pero mi pregunta es, sin tomar en cuenta estos ingresos adicionales que antes, no sé si hasta hoy, puedan lograr los ayuntamientos por medio de proyectos, ¿el presupuesto en sí del gasto municipal se mantuvo? Se mantiene igual que el año pasado. Igual que el año pasado. Igual que el año pasado. ¿Y el crecimiento es? Es mayor, ¿no? Es decir, seguimos teniendo el mismo presupuesto, pero con una ciudad que cada vez exige más recursos de servicios públicos, de prestación de todo lo que hace el ayuntamiento, y en ese sentido tenemos que ser muy creativos para, con lo mismo, teniendo más exigencia, ir moldeando estas necesidades. ¿Pero no hubo un aumento del 10% al presupuesto de los municipios? No, lo que pasa es que es un tema, quitan de un monto para poner en otro monto, y al final se parece que pudiera incrementarse, pero por ejemplo en el caso de los recursos para el tema de la mujer, pues se eliminaron, ¿no? Y en ese caso, al eliminarse, aunque tengas un crecimiento del 10%, tienes que retomar ese recurso para poder cubrir lo que ya no te dan de otros ramos y de otras vías. En términos generales hay un crecimiento del 10%, pero en las bolsas concursables, que son las que normalmente se asignan etiquetadas para cultura, para defensa de los derechos humanos, para vialidades, etcétera, pues están prácticamente sin mover. Ya contando el ramo 23 y 33, ¿sobre cuánto estuvo el presupuesto fue ejercido en 2017? Alrededor de 3.100 millones de pesos aproximadamente, y nosotros partimos de ese presupuesto, es decir, del ejercido. Es un poquito menos de lo que se ejerció el año pasado, porque hay una diferencia de alrededor de 300 millones de pesos que la administración anterior había considerado como ingreso de proyectos concursables. Nosotros decidimos no poner ni un concepto de algo que no se tiene la certeza de que se va a tener. En el momento que ingrese ese recurso de un proyecto que nos autorice la federación, en ese momento entonces hacemos una modificación presupuestal y lo incluimos dentro del presupuesto. Pero mientras tanto no. Ojalá que cerremos con un presupuesto mayor al presupuestado, y eso dependerá de la recaudación y de la ¿Y el ejecución. Presupuestado es 3.100 también? Alrededor de 3.100 millones de pesos. Oye, más ¿cuánto debes o cuánto esperas recibir, cuánto esperas recaudar en el predial? Calculamos alrededor de 220, 250 millones. ¿El año pasado tienes idea más o menos fue esa cantidad? Un poquito menos, 215 aproximadamente. Creemos que año con año debe de ir incrementando en la medida que la gente cumpla con su obligación, y también, desde luego, es normal que haya una expansión de la ciudad. Y hoy directamente, por ejemplo, los desarrolladores de vivienda, ellos están haciendo los pagos correspondientes en tanto se dan los títulos de propiedad a los nuevos propietarios, y eso ayuda mucho también al tema de la recaudación. Hablando de la demanda de la comunidad hacia el ayuntamiento en servicios y demás, se está considerando algo que no solo es posible, sino algunos lo estamos viendo venir,
el presupuesto del gobierno federal para el campo se redujo en un 23%. Esto automáticamente va a generar una inmigración a la ciudad de Mérida, que ya tiene una población flotante, unos calculan en 150, otros en 200, ¿sí? Esto, la lógica nos hace pensar que va a aumentar el número de yucatecos que van a venir a Mérida en busca de auxilio. Pero si a esos les agregamos, que no sé porque no han dado números oficiales, los que puedan incrementarse en la ciudad con la secretaría que se va a crear para Mérida, que creo que es de ¿qué? De Semarnat. Medio Ambiente o algo así. Semarnat. Sí, que va a traer un número considerable de empleados. Pero además ayer se anunciaba que Mérida iba a ser base de las fuerzas estas que están creando, que La Guardia Guardia Nacional. Bolivariana, Guardia Guardia Nacional, quién sabe, porque todavía está fuera de ley, pero ya se creó. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Esto beneficia o perjudica a la ciudad? Bueno, todo crecimiento exponencial inmediato es perjudicial, porque no hay la capacidad de servicios para poder recibir de golpe a 20,000 personas o 30,000 personas al año. Me parece que lo que está sucediendo, el fenómeno que menciona Manuel, es precisamente un fenómeno que ha traído en el rezago histórico al campo en el interior del estado, al empleo, porque la gente o migra a Quintana Roo o viene a Mérida, no hay más opción, No hay opción. en el interior del estado. Y en ese sentido, nosotros pues estamos teniendo, según el INEGI, 836,000 habitantes, pero realmente somos más de 1,200,000 contando con todo lo flotante y con toda esta zona ya metropolitana que prácticamente convive con la ¿Cuánto? ciudad de ¿Un Mérida. millón? 200,000 200,000. personas. 1,200,000 personas, que prácticamente estamos hablando de, pues, ya rebasando un poco el 50% de la población total del estado. Y estos fenómenos, nosotros desde luego tenemos que preverlos. Yo no creo que vaya a darse de manera tan agresiva y tan drástica. Sí estamos teniendo un crecimiento en el número de personas que vienen a vivir de otras partes aquí, por las cuestiones de calidad de vida, de empleo, etcétera. Pero sí también no creemos que vaya a ser un golpe tan agresivo a corto plazo, sino que llegará algún tiempo. Yo estaré próximamente reuniéndome con los titulares de Semarnat, ya lo hice con Fonatur, para ver el tema del Tren Maya, y en esta ocasión estoy ya buscando reuniones con la propia secretaria de Medio Ambiente para conocer los planes y saber en qué sentido podemos colaborar con ellos. Digo, estamos hablando sobre bases que sin fundamento, porque no sabemos exactamente cuánta gente va a venir, no cuánta gente, qué va a venir de la Semarnat o algo, porque creo que habían mencionado que nada más vendría la oficina del secretario con su staff. ¿No? Si es así, pues es mucho menos. Y ellos traen un sueldo que gastarán acá, ¿sí? Que es diferente al Claro. que viene buscando una oportunidad. Sí, Sí, que no será mayor al del presidente, ¿no? Pero el otro caso sería que venga toda la oficina acá. O sea, No, yo lo veo difícil. Ahí no sé cuántas personas son, pero sí son como 15,000. El hecho de mover tanta gente con raíces echadas en la Ciudad de México, con hijos en escuelas, etcétera, es un tema, sería una decisión muy difícil, ¿no? poco complicada, digamos, de poder ejecutar, entendiendo que pues de golpe llegar con tanta gente, con la infraestructura educativa, hospitalaria, etcétera, yo creo que sería complicado. A lo mejor sí hay un cierto staff que están pensando que esté aquí, pero bueno, la verdad es que la ciudad, a final de cuentas, y el está... que se vaya a Chetumal, el secretario que sería Chetumal, que es el de turismo, que yo creo que también viviría en Mérida, ¿no? Sí, y estaría ahí la gente que Viajando. trabaja en la Secretaría, pero creo que es importante que todos estos planes que se van anunciando, yo siempre he sido un poco reacio a estos anuncios, que a veces son más anuncios que realidades, porque a veces se complica cuando se anuncia algo que no se tiene la certeza de un plan para poder ejecutar y nos genera incertidumbre a todos. Y en ese sentido creo que en el transcurso de los próximos meses que este gobierno federal termine de entender y de asentarse en dónde está parado, creo que va a tener planes más organizados en ese sentido. Oye, Renan, volviendo un poco a lo de los impuestos que vas a cobrar, esto de Casa Segura es como algo más para que la gente vaya. ¿De qué trata? Sí, es adicional, Rodrigo, y surgió además en la campaña. Tú recordarás que lo platicábamos mucho, había muchísimas personas en los 4 puntos cardinales de la ciudad que denunciaba un incremento en el robo a casa habitación.
Y estamos hablando que entran a tu casa y te roban el microondas, el estéreo, la televisión, etcétera, cosas que muchas veces están pagadas a plazos o están contratadas a plazos en diferentes tiendas departamentales. Entonces, hay gente que realmente pierde su patrimonio por un robo en su casa de cosas que ni siquiera terminaba de pagar y no tiene para el día siguiente, así de plano. Entonces, este seguro va precisamente para cuidar o tener un apoyo adicional en caso de que se diera. Es para 20,000 pesos en caso de siniestro, si llegara a haber un accidente en la casa, un incendio, un cortocircuito, alguna circunstancia que no esperamos que no suceda, pero que la gente tenga un recurso para poder arrancar al día siguiente su actividad. Y de 15,000 pesos tope para robo a casa habitación. Hay que acreditar, desde luego, que haya un robo. Por eso digo yo que es un seguro genérico que permite que la gente pueda ayudarse un poco para poder salir adelante. Insisto, es completamente gratuito para el ciudadano, es decir, está considerado dentro. Bueno, hay un protocolo para ellos. Se le entrega una póliza, de alguna manera, cada vez que vayan a pagar su predial. En la boleta del predial están los datos para comunicarse con la empresa y también los requisitos para poder hacer válido su seguro, ¿no? Y ellos firman también de acuerdo con ¿Quién paga por internet? ¿Imprime esto? Sí, tienen toda, se registra con nosotros mismos y el simple hecho de estar ellos con el pago están cubiertos, es decir, nosotros llevamos el registro de eso, hay que poner una denuncia ante el Ministerio Público para poder como requisito hacerlo y sí pagar un deducible, para que también pues tampoco sea un negocio para muchos decir, pues, ay, caray, me robaron y de repente, pues no es así, ¿no? Es para la gente que realmente lo haya padecido, lo haya sufrido. Oye, veo en gran medida que a ti te veo muy tranquilo, veo el gobierno del Estado. Él está muy tranquilo porque ya pagó su predial. Sí, como todos nosotros. Y me dieron mi 20% de descuento. Sí. Y ya está asegurada mi casa. Yo pasé el día 2, dije, voy a pagar. Cuando vi la cola, dije, no. Hay la por semana internet. entrante. Sí, por internet se puede. Oye, pero esa tranquilidad que te da, veo en cambio al gobierno del Estado, pues intranquilo, pues claro, él tiene a López Obrador, tú tienes a un exalcalde como gobernador. Es decir, ¿qué tanto beneficio te da que sea un exalcalde? Porque conoce perfectamente las carencias de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces puedes ir a pedirle lo que sea. Hoy lo más seguro es que te manden al chorizo, pero esperamos que no. Pero sí, hay ventajas, primero porque no solamente por el hecho de ser exalcaldes, sino por ser exalcaldes consecutivos. Recordemos la historia anterior, es decir, cuando Patricio y Ana Rosa estuvieron, había un desfase de 2-3 administraciones, me parece, entre ellos, y pues la actualización de lo que sucede en la ciudad, los proyectos los tiene muy claros, prácticamente a punto de concluir o pendientes de poder iniciar, pues los tiene muy claros, los tiene muy frescos. Hay cosas que él como alcalde quiso hacer, que hoy los tenemos ahí en el banco de proyectos para poder implementar, y eso pues ayuda también a que pueda fluir mucho la comunicación en temas de vialidades, en temas también de la JAPAI que hemos estado platicando recientemente, lo que hemos hablado del crecimiento de la policía municipal. También la inversión pública se acaba de anunciar que se estará invirtiendo en el segundo semestre de este año y es una muy buena noticia, 50 millones de pesos para el Estadio Salvador Alvarado. Una inversión que no se había hecho en los últimos años y que me parece que va a beneficiar a la ciudad. Yo diría, se tiene que remodelar el Salvador Alvarado y se requiere otro Salvador Alvarado, porque nosotros vemos que está saturado y por supuesto, pero es una buena noticia porque al final cuando se unen los esfuerzos, cuando se priorizan también las inversiones y la coinversión, se puede multiplicar muchísimo el beneficio para los ciudadanos. Y yo creo que es cuestión nada más de hacer una agenda común. Tenemos planes para el Centenario, tenemos planes para Animaya, tenemos planes para hacer toda la pavimentación de calles que hace falta dentro del anillo periférico juntos. Ya será también parte de mi responsabilidad como ayuntamiento hacer todas las calles que estén afuera del periférico, desde luego en la medida y en la proporción del presupuesto, pero sí el compromiso está con kilómetros y metros en cuanto a la meta, que son 221 kilómetros que faltan de calles por pavimentar dentro del anillo periférico, y eso lo vamos a concluir antes del término de esta administración municipal. Oye, Renan, cumple 477 años la ciudad de Mérida. ¿Qué se va a hacer? ¿Hay un Mérida Fest? Pues sí, hay muchísimas actividades allá. El doctor Berlín, la verdad es que le sabe mucho al tema de la cultura y desde hace ya
varios meses él estaba proyectando lo que sería este aniversario. Hay que entender que sí es un festival, pero también es un homenaje a la ciudad, y ese homenaje tiene que ver con tener actividades culturales para todos los gustos, tratando de llegar a todos los gustos, que son cada vez más amplios, pero que pueda haber teatro, que pueda haber danza, que pueda haber música, que se pueda disfrutar las calles, que se puedan disfrutar los teatros y que pueda haber para todas las generaciones. ¿Es como una noche blanca pero ampliada? Sí, en este caso sí, se amplía mucho más porque ya no nada más es el centro histórico, es otras partes incluso de la ciudad. También está la parte académica, cosa que es siempre importante de resaltar. La cultura o los recursos que se inviertan para cultura cada vez están más profesionalizada la forma de cómo invertir en cultura, porque luego te puedes gastar un presupuesto en 10 conciertos de lo que le guste al alcalde o de lo que le guste al director de cultura o lo que sea popular, pero no estás generando una inversión en la sociedad en materia de cultura de manera adecuada. Y hoy existen parámetros internacionales para poder establecer políticas culturales. La ONU tiene parámetros internacionales, que es la Agenda 21. A través de la Agenda 21 es como se establecen los diferentes ejes que una administración tiene que hacer. Y en este caso tenemos la academia, por ejemplo, en donde estamos preparando a jóvenes que puedan estudiar licenciaturas en gestión cultural. Tendremos también expertos en gestión de recursos culturales internacionales para poder ir creando toda una, valga la redundancia, cultura de la inversión en política pública cultural. De tal manera que se abarca la academia, se abarca el festival. Tendremos a Willy Colón, por ejemplo, que es un ícono internacional, el día 13, si no me equivoco, ahí en los bajos de Palacio Municipal. Ya hemos estado teniendo algunas obras de teatro. No, ahí Willy Colón es el experto en eso, en el trombón especialmente, pero sí estamos llegando a todo, estamos también trayendo actividades circenses, por ejemplo, que pues uno de los países más destacados en eso es Canadá. El Círculo de ahí salió el Cirque du Soleil. Hoy hay una nueva versión de Cirque du Soleil, que es Tabernac, que es una aplicación que se va a estar dando en materia circense en el Teatro Peón Contreras. Y bueno, tenemos... A ver, es algo similar al... Son los mismos creadores, digamos, la misma generación de productores de circo, pero ya con nuevas tecnologías y con una nueva generación también en ese sentido. Y en fin, hemos estado tratando de hacer actividades, son 20 días prácticamente, del 6 de enero al 27 de enero. Estamos hablando también de la parte gastronómica, tendremos una cena con chefs que tienen restaurantes muy conocidos a nivel nacional, para que vengan a generar esta cultura del turismo gastronómico. En fin, creo que Mérida está brillando, está en su esplendor en estos últimos años. 477 le devolvimos el sonido al reloj municipal, eso sí ¿no? Fue algo muy interesante. Primero muy emotivo porque pues yo desde la primera administración tenía el deseo de que vuelva a sonar el reloj municipal. Hoy día quieres que se calle porque no, allá adentro. Bueno, ya lo oigo cada 15 minutos, ¿no? Y te marca el tiempo. Pero, por ejemplo, a mí me platicaba mi abuelo que había gente que se ubicaba en el horario con respecto al sonido de las campanadas del reloj, que era lo más preciso que había en ese entonces. Entonces, fue una ceremonia que quisimos hacer el 6 de enero, que fue el día de la sesión solemne, donde algunos de ustedes nos tuvieron el gusto de acompañarnos, y por supuesto estuvimos viendo el arranque de esta nueva campanada. La sesión terminó más temprano de lo que nosotros esperábamos, por lo tanto el gobernador en broma decía que nunca antes todos los poderes del Estado habían estado 40 minutos esperando ver un reloj que suene, ¿no? Entonces estuvimos prácticamente media hora ahí en la plaza esperando las 8 de la noche, la sesión terminó alrededor de las 7:20 y tuvimos la oportunidad de juntos disfrutar esto que esperamos que se quede para la historia de la ciudad. Los kenianos arrasaron en el maratón. En el maratón, One More Time, los kenianos arrasaron ya, a diferencia de otras versiones, sí, a diferencia de otras versiones, ya la primera ocasión dábamos vehículos a los primeros lugares, en esta ocasión estamos dando efectivo, porque antes era ya un problema, como los kenianos reiteradamente estaban ganando y no se pueden llevar el auto a su país, pues era un tema lo de vendían venta, y claro. Entonces ahora ya prácticamente son
fueron premios de alrededor de 75,000 pesos, 85,000 pesos. Fue un extraordinario maratón, ha sido el más participativo de la historia. Tuvimos más de 3,700 personas participando en diferentes categorías de 42 kilómetros, de 21 kilómetros. Creo que cuarto año que Cacho Martínez lo sigue organizando, ¿no? Sí, y yo creo que son de las cosas que vale la pena también seguir fortaleciendo, porque en la medida que haya organismos externos a la administración municipal, desde luego en coordinación con la autoridad municipal, pero que se encarguen de organizar este tipo de actividades, las van a consolidar, las van a hacer también mucho más sólidas y van a hacer que cada maratón sea mejor que el anterior. Y ya da pase para el maratón de Boston. Para el maratón de Boston, que además este año será en el mes de abril, son calificadores o calificativos para poder estar en ese maratón, y la idea es que podamos promover un turismo en este sentido. Hay gente que viaja. Pero a ver, ¿cómo que para poder estar en el maratón? Sí, hay una serie, poder ese da estar. miedo. Si tú quieres estar en el maratón de Boston, hay una autoridad que te da puntos, vamos. Exacto. Para que tú puedas entrar. Y o sea, Mérida da puntos. Es como el circuito de tenis que el que se organiza aquí en Yucatán da puntos ¿Y para ir al Grand eso? Slam o lo que sea. Prácticamente hace 3 años más o menos empezó ya a calificar, cuando se empezó a organizar de una manera mucho más profesional y sobre todo a lo largo del año, no como una carrera más, sino como una carrera que cumple con todos los protocolos. Tenemos empresas incluso de México que vienen a ayudar a toda la organización, la logística, los parámetros de calificación, etcétera. Sí, se hacen de verdad, o sea, lo hacen de verdad muy formal. Sí, no, muy bien, y estuvo, la verdad es que muy, muy emotivo, la gente muy contenta. ¿Corriste? No, porque ese día tenemos una serie de actividades. No. Te inventaste algo. Inventaste algo, alcalde, a ver, por favor. Caminé 1,5 kilómetros. No. Tengo que explicar por qué. Porque además, porque no puedes correr. Ese día es el aniversario de la ciudad. Entonces, y la noche anterior. La noche anterior fue la alborada, sí, que terminamos a la 1 de la mañana con la serenata que se le hace a la ciudad, que estuvo muy, muy emotiva también. Estuvieron todos los representantes de las diferentes organizaciones de tríos. Y terminas tarde, amaneciendo a las 5:30 de la mañana. Yo ya estaba dando el disparo de salida de todas las carreras, y luego tenemos la misa también en honor a la ciudad, que es a las 8 de la mañana. Entonces, pues digo, corres o atiendes las actividades. Claro, hace 20 kilos eso no era preocupación. No era preocupación. Bueno, nos encomendamos a que todo salga bien, pero sí creo que en ese caso, por ejemplo, yo lo que dije, pues voy a caminar hasta donde llegue, y en el momento que ya me tenga que retirar. Estaba tu auto atrás. Entonces, y llegaste. Caminé del monumento. Caminé del monumento a la bandera al Impala, al remate de Paseo Montejo, mal llamado remate inicio. Claro, debe ser inicio. Así es. Renan, retomando lo de Agenda 21, en la administración anterior se firmó la Carta de los Derechos Culturales. En la anterior mía. Sí, ahí se empezó a firmar. Se refrenda, digamos, en cada administración. ¿Se va a volver Por supuesto, desde luego que sí. Y también los convenios con algunas universidades. En las ocasiones anteriores tuvimos con la Universidad Modelo un convenio para la licenciatura en gestión cultural, que estamos promoviendo que hayan gestores culturales, gente experta en materia de política pública cultural, porque eso también le da un bagaje a la ciudad en esa materia. Y yo creo que ahí hay mucho por crecer, que la ciudadanía entienda lo que es esta carta compromiso por con supuesto los derechos culturales, sí. ¿Qué significa Agenda 21? ¿Qué significa desarrollo sustentable? Así en ese es. sentido, creo que todavía hay mucha ignorancia. O sea, son términos que manejamos mucho, pero nos explican. Al final y del si día no los comprendes, no puedes sumarte. Y creo que esa carta, me acuerdo cuando la leí, tardé en entenderla, pero el día que la entendí dije, wow. Es una carta que tiene una serie de protocolos internacionales sugeridos, especialmente dirigidos para las ciudades, más que para cualquier otro orden de gobierno. Y en ese sentido, nuestro trabajo será socializarlo, empezando con la comunidad artística, porque es cambiar también las formas en cómo se había venido haciendo la política cultural, sobre todo lo que tiene que ver con la repartición de recursos todo cambio públicos. Es un problema. Claro, entonces, ¿qué pasaba históricamente? Pues que había una bolsa X de cantidad de dinero y era a repartirle dinero a todos los artistas para que hicieran obras y hicieran presentaciones. Desde luego se puede seguir haciendo, pero existen protocolos que nos garanticen la calidad de las presentaciones y que también es transversal a toda el ayuntamiento, no solamente a la Dirección de Cultura. Tiene que ver con desarrollo social, tiene que ver con educación, tiene que ver con servicios públicos, con parques, con espacios públicos, y vamos a estar invirtiendo mucho. Ustedes saben que a mí el tema
de la cultura me encanta y vamos a seguir trabajando por incrementar los espacios culturales para los ciudadanos. ¿Qué diferencia sientes de hace 6 años a hoy, Renan? Pues tengo más edad, primero. Segundo, más sabiduría. Mayor conocimiento de los temas. Ya no, digamos, los temas no son tan novedosos. Cuando recién entras, pues toda la información tardas en procesarla y luego vas depurando las cosas entre lo útil y lo que no sirve. Creo que ya hay una experiencia que desde luego te da más madurez para tomar decisiones, para poder tener un equipo mucho más aceitado, que tenga una mayor interrelación entre ellos y sobre todo que entiendan que es un ayuntamiento, no son 22 ayuntamientos. Lo que pasa en muchas ocasiones es que las direcciones pudieran tener agendas incluso contrapuestas, ¿no? Incluso contrapuestas, actividades parecidas, recursos, duplicidad de programas. Hoy estamos trabajando de manera conjunta. Por ejemplo, en la elaboración de este presupuesto, yo le dije a los directores, los proyectos que vayan a emprender, tráiganmelos de 3 direcciones en adelante, es decir, que se reúna turismo con desarrollo económico, con cultura, en donde se pueden armar paquetes muy concretos presupuestales de programas para poder ser mucho más eficaces. Entonces, lo lograron hacer, no fue sencillo, pero me siento bien, me siento con un equipo muy sólido, con un trabajo muy intenso. El trabajo del ayuntamiento es verdaderamente intenso, es muy dinámico. Pero lo estás disfrutando. Es de día a día, lo estoy disfrutando, la verdad es que sí. En la primera vez sí era más estresante porque pues había que conocer también cómo funcionan las cosas. La diferencia como de había una ayuntamiento circunstancia se te ve tranquilo. Distinto, Sí, me siento verdad, sereno. Sí, en momentos además tan complicados políticamente en el país. Sí. Eso es lo que dije desde el principio. A él lo veo, pero sereno y tranquilo. La primera vez te veía yo como veo ahorita a Andrés Manuel, ¿no? Bueno, hay grandes diferencias. Con todo el poder. No hay grandes diferencias, pero sí tenemos algo en común que creo que es el ganso. El hecho que no se cansa, el hecho de que no se cansa el ganso, ¿no? Pero sí creo que el ya tener una experiencia previa siempre te da tablas para poder hacer mejor tu trabajo, como en cualquier actividad de la vida. Puedes tener una profesión, pero al momento de practicarla vas agarrando experiencia y haber estado también recorriendo el país en temas municipales, en temas de gobierno, en temas de políticas públicas, de programas, de casos de éxito. En términos generales, sí, el haber tenido relación con gente que conoce mucho de ciertos temas, en materia de seguridad y demás, creo que también te amplía mucho la visión de las cosas, el ser padre de familia, antes yo no era padre de familia, hoy soy padre de familia, en fin, hay muchas cosas que te van dando digamos, bases mucho más sólidas y, como dicen, pies de plomo, ¿no? Es decir, tomar decisiones mucho más pensadas. Renan, una pregunta que nos hacemos varios. En campaña hubo la promesa de tocar el tema de movilidad, ¿no? Sí. En la ciudad. ¿Cómo va en ese sentido? Creo que es de los temas, será más complicado. Yo creo que es del tema de los más importantes que hay y que estamos ya trabajando en ello. Estamos terminando la elaboración de un programa, se llama, no se lo han escuchado, el PIMUS, viene desde finales de la administración anterior, estamos ya por concluirlo. Lo está llevando a cabo el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación que lleva el arquitecto Edgardo Bolio y que es su tercera administración al frente, que esa es parte de la idea precisamente de tener un organismo que le dé estabilidad a lo que tiene que ver con la ciudad, incluso en proyectos que van mucho más allá de una administración. Ese es el caso del PIMUS, que es el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Entre muchos temas tiene que ver transporte, pero también tiene que ver con una movilidad en donde la gente pueda caminar, pueda andar en bicicleta, pueda desarrollarse y moverse por la ciudad, y que haya nuevas tecnologías también para evitar los congestionamientos de tránsito que en muchos casos de la ciudad se dan por el crecimiento de la ciudad, porque viene más gente. Pero además porque la ciudad no está preparada para eso, no está diseñada. Hay ciertas partes que calles de doble sentido donde ya la gente o ha habido mucho más facilidad de adquirir automóviles. Claro. ¿Sí? Entonces ya tienes autos estacionados en ambos lados. Sí, ahí hay que hacer. Los coches se colapsan, ¿no? Y hay que hacer toda una reingeniería. Hoy recordemos que el tema de la vialidad la tiene la Secretaría de Seguridad Pública, pero hoy ya en esta ocasión, y platicando con el comandante Saidén,
hemos acordado que pongamos a funcionar este comité de vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde las reuniones eran cada 6 meses o una vez al año, etcétera. Tiene que ser mucho más dinámico, tenemos que coinvertir, en este caso el gobierno del estado, el gobierno municipal también. Hemos platicado ampliamente del tema el gobernador y un servidor, y espero que en el transcurso de este semestre tengamos ya los recursos y también el planteamiento para poder presentarlo. La policía de Mérida, ya para concluir, la policía de Mérida, ¿cómo va? Pues muy bien. ¿Puede ampliarse, no puede ampliarse? Muy bien, desde luego hay la voluntad, y eso me da mucho gusto por parte del Ejecutivo Estatal, de que lo podamos hacer de la mano. Yo siempre he dicho que en materia de seguridad, si hay cosas que están bien, ni le muevas. Si las cosas que se quieren hacer están de acuerdo todos los que involucrados en la seguridad, adelante, ¿no? En este caso hay... Ni le muevas. No, en este caso sí hay el acuerdo, porque es muy claro, Rodrigo, pasa un fenómeno, la ciudad se expande y la policía estatal tiene que llegar a los rincones a donde se expande. Hay 2 maneras que se puede hacer: o medio dejas de atender ciertas zonas para llegar a todos lados, o en este caso, en coordinación con nosotros, podemos nosotros abarcar más del centro de la ciudad de Mérida, es decir, llegar al segundo cuadro de la ciudad, que más o menos colindaría con prolongación de Montejo, con Reforma, Circuito, etcétera, para que pueda la policía estatal dejar ampliarse cierta parte y llegar a donde hoy, por alguna circunstancia, no llega. Ya estamos en pláticas incluso para el equipamiento de esta policía. Hoy tu policía, la policía municipal, es muy cara para lo que ve, o sea, sí, o necesitas que te den más dinero para ampliarla. Es que desde luego tiene que ser todo parejo, todo junto, ¿no? Es decir, sí crece, pero también se requiere que haya la parte presupuestal. Recordemos que la seguridad, por constitución, es un tema municipal. De tal manera que los recursos públicos le llegan al municipio, el municipio emite un cheque en donde se le da al Estado el dinero que le corresponde por el porcentaje que cubre de la ciudad. En este caso estamos hablando de un 80-20, más o menos. Nosotros nos quedamos con el 20% del presupuesto y el 80% se lo entregamos al gobierno del Estado. En este caso lo que haríamos es un diagnóstico de los costos adicionales. 60-40, pon tú. Exacto, o 50-50. No, ahí estaríamos ya viendo. Ya viste cómo después te vas pasando. Ya estaríamos viendo exactamente lo que considera, porque son más elementos, incluso elementos de la Policía Estatal, las jalarías que pudieran pasar a ser de la Policía Municipal, porque es muy tequioso lograr tener elementos municipales. Es decir, tienen que pasar procesos de exámenes de control de confianza, de capacitación en las academias, y eso lleva 1 año y medio, 2 años. Oye, otra cosa que te tendría que dar el gobierno del Estado sería la JAPAI. Sí, la JAPAI está firmado. Con todo y Sergio Chan. Bueno, allá tendríamos que ver si viene con todo y eso, pero sí creo que es importante que haya una agenda en ese sentido. Y esa agenda tiene que ver con la Agenda Mérida 2050 que nosotros firmamos en campaña, y que lo que queríamos decir a la sociedad es, a ver, hoy hay temas pendientes históricos de la ciudad, temas de transporte, temas de agua potable, temas de movilidad urbana, de desarrollo urbano, etcétera, que de manera conjunta podemos realizar. Y hicimos ese compromiso. Unos están firmados, entre ellos el tema de la JAPAI, otros que no están firmados están en pláticas también para poder hacerlo de manera conjunta. ¿Y está consciente el Ayuntamiento de Mérida de que la JAPAI es un cuerpo agónico desde hace como 15 o 20 años? Sí, hay que sanear la JAPAI. Lo que es que no derecho, es cuestión, ¿no?, de saneamiento. Está produciendo, pon tú 100 litros de agua, están llegando a su destino 15 o 10 litros de agua en esa proporción, todo lo demás se pierde quién sabe dónde, ¿sí? Y sus requerimientos cada vez son mayores por una red hidráulica ya ineficiente, que terminó su periodo útil de vida, por una demanda cada vez mayor, por equipos que también ya están en un estado agónico, y eso requiere de una inversión cuantiosísima. Habrá que hacer el plan de inversión gradual. Lo quiere con todo el dinero, ¿no? Y multianual. Pero es que no da para eso. Lo que pasa es que no es la transferencia a la JAPAI no es entregar de un día para otro el funcionamiento con todos los costos y beneficios. Vamos a establecer una ruta crítica en todos los temas, en la parte técnica, en la parte jurídica, en la parte financiera, en la parte laboral, ¿no? Lo que decíamos también, oye, pues, las antigüedades, los empleados, etcétera. Casualmente, todavía el día del aniversario de la ciudad platiqué con el gobernador del tema, y lo que acordamos es establecer una mesa que vaya analizando todos esos puntos
porque lo que necesita la ciudad es tener su derecho de agua, es decir, el poder comercializar, pero que podamos garantizarle a los propios meridanos, que ese sí es interés del ayuntamiento, más no necesariamente del gobierno del estado, que haya un eficaz sistema de agua potable en la ciudad. Por eso los sistemas de agua potable son de los ayuntamientos por constitución, por ley, porque son los encargados de garantizar la prestación de ese servicio. En el caso de la JAPAY, es un organismo de 106 municipios que provee a diferentes sí, es de 106, partes. pero realmente... Bueno, realmente Mérida el es 90% es... Así es. Entonces, el otro día salió un artículo muy interesante que hablaba un poco cuál había sido la historia de la JAPAY. Vamos a crear un equipo de profesionales. Lo más importante es que haya la voluntad de que esto pueda pasar. Yo creo que nunca hubiera sido sano que el agua pasara porque se presentó una controversia constitucional. Eso hubiéramos perdido todos, creo yo. Se está pasando con voluntad propia de que salga bien y creo que lo podemos lograr. Mi compromiso al menos es que ya pueda estar establecida esta ruta crítica antes de que yo deje la alcaldía, ¿no? Por todo lo que comentas. O sea, en 6 años. Sí, la primera vez. 6 años. Los tiempos los ponen los ciudadanos, yo solamente... Al pueblo sabio. Claro, está bien. Es correcto. Por lo que comentas, Yucatán es muy sabio, además. Sí. Hay una buena comunicación entre el gobierno del estado y... Tratamos de que sea fluida, sobre todo, y muy práctica también, porque hay temas en los cuales si no hay, no podemos abarcar todos los temas de golpe, hay que ir paso a paso. Realmente, fin de año pasado fue la concentración de ambos en nuestros presupuestos, en ver qué iba a pasar en el tema federal, mucha incertidumbre en muchas cuestiones presupuestales. Hoy, ya pasado ese capítulo y entendiendo un poco el panorama, pues estamos tratando de coincidir en obras. Yo le dije, gobernador, ¿qué te interesaría hacer en Mérida para que yo también concentre mis esfuerzos en eso y podamos hacer cosas mejores? Y hemos ahí platicado de algunos temas. ¿Cómo cuál? Bueno, el día de hoy se anunció el tema del Salvador Alvarado, que es un beneficio, a final de cuentas, para los meridanos, para la ciudad. Sí, ahí tú no vas a ir a aplaudir porque... Pero es un beneficio para la ciudad, sí. Independientemente de que sea, para mí, gana Mérida con tener mejor infraestructura deportiva. Estamos en pláticas con el tema del Centenario, estamos también hablando de espacios nuevos en Ciudad Cauquel, el gran pulmón de la ciudad. En fin, la verdad es que yo creo que hay muchos temas interesantes. Oye, repito nada más lo del Centenario. ¿Qué diferencia hubo que es el Centenario y el Animaya? Se sigue usando el Centenario, se usa más el Animaya. Es un paso gradual, Rodrigo. El Centenario inició como una idea de un jardín botánico y terminó siendo un zoológico. No fue construido para ser un zoológico, pero terminó siendo un zoológico. Animaya lleva 10 años. Por cierto, este año cumple 10 años, me tocó poner la primera piedra, me ha tocado ver su evolución. Cada administración le ha invertido de acuerdo también a su plan de inversión, pero me parece que Animaya se va a terminar consolidando como el zoológico de la ciudad, y desde luego el Centenario seguirá siendo un espacio abierto, un gran pulmón para la parte, pero la idea es que gradualmente vaya teniendo especies menos complejas. Un zoológico infantil, por ejemplo. Puede ser algo de especies pequeñas, ya llegaba. Un serpentario, claro, alguna cosa. Ahí habían hipopótamos, jirafas, cebras. Cuando comentaste el gran pulmón de la ciudad, ¿es el Centenario? El gran pulmón de esta, digamos que está hoy, que es sí. el Centenario, porque está muy arbolado, porque realmente es un espacio extraordinario, pero el gran pulmón también que estamos planteando es el Parque Arqueoecológico de Xoclán, que es precisamente el que está en el poniente de Mérida, que agruparía y uniría a Animaya, la Hacienda Nicabil, el Jardín Bepensa y el Parque Arqueoecológico de Xoclán. Es una inversión también a mediano o largo plazo, pero también hay que atreverse a hacer estas inversiones que a lo mejor no me va a tocar inaugurar al 100% toda la infraestructura que requiera, pero tenemos que empezar. Ahí acabas de mencionar, te pusiste la primera piedra del Animaya y estás poniendo el primer hipopótamo. Ahí estamos. Bueno, ya pusimos. Llevamos, pero sí ahora, por ejemplo, se estará construyendo el área de felinos, que es, digamos, una gran inversión de la que sigue. No estaba programado, la verdad es que yo quise hacer el área de felinos la primera ocasión, pero trajimos expertos del Zoológico de San Diego que nos dijeron no sigan invirtiendo en espacios para animales mientras no tengan los requisitos que marcan los zoológicos internacionales. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Tener un hospital dentro del zoológico.
Es decir, uno cree que es a rejas y mete animales. No. Oye, ¿un veterinario o un hospital para humanos? No, un hospital. Lo inauguré yo en mi administración la primera ocasión. Es un hospital con quirófano, con especialistas, con veterinarios especializados en grandes especies. Al tema que no se ve, que a veces es el menos atractivo en muchas ocasiones porque pues no hay mucho que la gente pueda disfrutar, pero sí todo eso va consolidando a Animaya como un zoológico con todas las cartas credenciales internacionales de cuidado, de sustentabilidad y por supuesto que pueda ser parte de una red de zoológicos internacional. Bueno, pues te agradecemos, Renan, que nos hayas acompañado aquí desde Mérida. ¿Algo quieras comentar antes de irnos? Pues agradecerles a ustedes la oportunidad y que pues Mérida siga celebrando estos 477 años. Demos gracias también por la ciudad que tenemos, no por lo que hace el ayuntamiento, por la ciudad que tenemos, porque en cada uno de nosotros se refleja Mérida y que sigamos disfrutando de esta gran ciudad. Eso hizo a eslogan de campaña. Bueno, te agradezco mucho. Así suena. Se despide Rodrigo Menéndez. Bernardo Lariz. Y Manuel Triay. Muy buenos días.